Bueno, muy buenas tardes, estimados. Bienvenidos a una clase más de la clase de matemáticas, de la asignatura de matemáticas, y estamos pues terminando el tema de las funciones polinomiales. El día de hoy pues voy a presentarles en la pantalla uno de los ejercicios que vamos a hacer, que es el número 38, para que ustedes lo puedan ir copiando ahí. Ejercicio número 38. Entonces, la función dice f de x igual a x por x más 4 por x menos 3. Entonces, tenemos la función f de x igual a x por x más 4 por x menos 3. Esa es una función polinomial que, tal y como platicábamos ayer, ya la iba a dar yo en forma factorizada para que no se hiciera tan largo el problema, ¿verdad? Entonces, aún así son un poco largos, pero no tanto. Si partiéramos desde factorizarla, sería mucho más largo. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y recuerden que estos ejercicios ya tienen pues su propio encabezado, ¿verdad? Ya dice, dada la función polinomial tal, inciso A, encuentre los intersectos en X y en Y de la gráfica. Inciso B, utilice los intersectos en X para determinar los intervalos donde la gráfica de la función está por arriba del eje X y donde está por debajo del eje X. Y por último, traía el ejercicio ayer un inciso C que decía que obtuviéramos unos puntos más extra, ¿verdad? Sobre la gráfica y que nos ayudaran a trazar una curva suave, ¿verdad? Entonces, eso ya vimos que lo hacemos mediante una tabla y lo vamos a ver a través de este ejercicio. El ejercicio de ayer solo tenía 2 factores, para el día de hoy he escogido uno con 3 factores. Entonces, vamos a comenzar con el primer inciso. En el primer inciso decimos que vamos a calcular los intersectos en X y para ello le vamos a dar a Y el valor de 0. Entonces comenzaremos igualando la función a 0. X por X más 4 por X menos 3 igual a 0. Y ahora cada uno de los factores igualados a 0. Cada uno de ellos. Entonces me queda X igual a 0. X más 4 igual a 0 y X menos 3 igual a 0. El primer valor ya nos da el intersecto, X igual a 0. En el segundo caso, X es igual a negativo 4, pasando el 4 de sumar a restar. Y el tercer intersecto, que es X igual a 3. Entonces, de esa manera, tenemos nuestros 3 intersectos en X. X igual a 0, X igual a menos 4 y X igual a 3. Y en el caso del intersecto en el eje Y, pues entonces, en este caso, asignamos a X, en el caso del intersecto de Y, asignamos a X el valor de 0. Y ese valor lo sustituimos aquí en la función por X. Entonces me queda 0 por 0 más 4 por 0 menos 3. Aunque no es necesario hacer estas sumas y estas restas, las voy a hacer. 0 más 4, 4. 0 menos 3 es menos 3. Y vean que aunque menos 3 por 4 me da negativo 12, al multiplicar ese negativo 12 por 0, me da Y igual a 0. De esa forma, tenemos que el intersecto en Y es 0. Ese casi siempre va a ser así, ¿verdad? Casi siempre va a ser así. Aunque no me quiero comprometer de decirle siempre. Porque digamos, si yo le quito esta X de acá y les digo que grafiquemos esa función nada más, o aún así le agrego otra acá, entonces no precisamente el intersecto en Y va a ser 0, porque si acá sustituyo la X por 0, me queda 4, si sustituyo la X por 0, me queda negativo 3, y si sustituyo la X por 0, me queda 2. Y el producto de esto sería 4 por 3, 12 por 2, me quedaría negativo 24. Entonces, en ese caso, el intersecto en Y sería negativo 24. Pero cuando haya una X que esté
elevada a la 1, a la 2, a la 3, pero la pura X, entonces en esos casos sí, el intersecto en Y nos va a dar 0, como nos está sucediendo en este ejercicio. No sé, le oí la voz a alguien ahí, no sé si alguien quiere preguntar algo ahorita. ¿Hay alguna pregunta? Y si no hay preguntas, pues igual que ayer, voy a tomar el espacio para poner la función por acá, porque voy a tener que borrar todo eso. Entonces, la función y los intersectos en X que me dieron 0, menos 4, y el intersecto en Y que me dio Y igual a 0. Voy a tener esto por acá para poder abrir espacio aquí para hacer la tabla de análisis. Ese fue entonces el inciso A, donde calculamos intersectos en X e intersectos en Y. Bueno, entonces vamos a nuestra tabla de análisis. Ingeniero, Dígame. fíjese que hoy ya hice la recta y todo, pero lo que me puedo preguntar es que al momento de multiplicar los signos de los tres factores, por ejemplo, que aquí no es mucho el caso porque creo que todos van a ser, no solo hay un negativo, pero por ejemplo diríamos más por más da más y más por menos daría menos, entonces. Correcto, así es. Ya les voy a dar como una especie de tip ahí o de ayuda para saber ahí exactamente cómo saber si es más o menos sin necesidad de multiplicar los signos. Ah, bueno. Y ya Pero sí se puede hacer así. Vamos a ver. Recuerden que aquí es el punto, ¿verdad? Es el punto del ejercicio donde nosotros tenemos que escribir los factores arriba, que son x, x más 4, x menos 3, acá arriba. A ver, x, x más 4, x menos 3. ¿Y se acuerdan lo que iba acá abajo? Decía f de x, gráfica de f, f de x, gráfica de f, número de prueba, valor de f y punto sobre la gráfica. Punto sobre la gráfica. Esos son, ¿verdad? Voy a reducir un poquito acá esto, por acá. Entonces, estas partes, estas características siempre hay que ponérselas al problema. Entonces, la recta numérica empieza en menos infinito y pues lógicamente termina en más infinito, ¿verdad? Acá entonces, de menos infinito a más infinito, tenemos que ubicar el 0, el menos 4 y el 3. Voy a poner por aquí este 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos infinito. Por acá vamos a tener el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, entonces recuerden que los valores que nos dieron como intersectos de X, que son 0, menos 4 y 3, son los que nos permiten dividir la recta numérica en regiones. Entonces, voy a tomar la de menos 4 y voy a dividir la recta numérica así. Este es el primer intervalo a analizar, de menos infinito a menos 4. En orden, el siguiente valor nos dio 0. Entonces voy a analizar también el intervalo de menos 4 a 0. Y por último, tenemos el valor de x igual a 3, el cual también nos va a hacer a evaluar de 0 a 3 el otro intervalo y un cuarto intervalo de 3 a más infinito. Esos son todos los intervalos que vamos a tener que evaluar. Menos infinito a menos 4, menos 4 a 0, 0 a 3 y de 3 a más infinito. Eso, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio porque como pueden ver son bastantitos. Entonces vamos a dar inicio y yo quisiera comenzar que ustedes me den un número de prueba. Número de prueba entre menos infinito y menos 4. Menos 5. Menos 5. Perfecto. Menos 5. Entonces, ese menos 5 lo voy a sustituir en cada uno de los factores y voy a colocar aquí el signo. Entonces, observen que si el menos 5
lo sustituyo por la X, me queda negativo directamente, porque en este caso ese menos 5 no se va a sumar ni a restar con nadie. Solo se sustituye por la X y por lo tanto queda negativo. En el otro factor, si sustituyo la X por menos 5, me queda menos 5 más 4, eso es negativo 1. Y menos 5 menos 3, me queda menos 8 y eso es signo negativo. Entonces, me han quedado 3 signos negativos y yo los tengo que multiplicar. Así, ¿verdad? Menos por menos da más y más por menos me resulta que la función es negativa. ¿Ves? Repito, menos por menos da más, por menos da menos. Entonces les estaba diciendo anteriormente que les iba a dar una ayuda o un tip de cómo saber sin necesidad de ponerse a multiplicar estos signos que aquí nos va a quedar negativo o positivo. Eso es una ayuda que nos facilita esto. Si la cantidad de signos negativos es impar, es un número impar de signos negativos, el signo resultante es negativo. Y si la cantidad de signos negativos es par, entonces el signo de la función es positivo. Lógicamente, si todos los signos de algún intervalo son positivos, pues definitivamente la función también es positiva, pero esto más que todo es para los signos negativos. Entonces, si contamos los signos negativos que hay acá, 1, 2, 3, y como el 3 es un número impar, entonces la función es negativa. Eso era lo que les estaba diciendo ya ratitos. Entonces, de acuerdo a lo que estudiamos ayer, dado que la función es negativa, ¿cómo va la gráfica de la función? ¿Arriba o debajo del eje X? Debajo del eje X. Así es por debajo del eje X. Por debajo del eje X, correcto. Ahora vamos a sacar el valor de la función sustituyendo el número de prueba, menos 5, aquí en la función. Entonces, esta vez me voy a poner yo también a sustituir el menos 5 aquí en la función y ustedes me ayudan a decirme cuánto da. Yo solo lo voy a verificar. Negativo 40. ¿Cuánto? Negativo 40, pero no sé si así es. Ahorita le confirmo. Negativo 40, es correcto. Así es. Me da negativo 40. Entonces, luego de sustituir el menos 5 y multiplicarlo por estos dos paréntesis, nos da negativo 40 y por lo tanto el punto sobre la gráfica es el par menos 5 para X menos 40 para Y. Ya analizado el primer intervalo. Vamos ahora a seguir con el segundo intervalo. Denme un número de prueba de menos 4 a 0. ¿Un número de prueba entre menos 4 y 0? 1. Negativo 1. Menos 1, ¿verdad? 1 sería este, entonces menos 1. Así es. Entonces el número de prueba es menos 1. Aquí está. Entonces lo vamos a sustituir en los intervalos, en los factores, ¿verdad? Menos 1, al sustituirlo por X, sigue siendo menos 1, entonces es negativo. Menos 1 más 4 o 4 menos 1 es 3, positivo. Menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 1 menos 3 menos 4 es negativo. Entonces, cuento la cantidad de signos negativos que hay. 1, 2, y como el 2 es un número par, yo ya sé que el signo de la función es positivo. Y eso sería lo mismo si lo hago aquí, ¿ve? Menos por menos da más, por más da más. Pero para evitarme estar haciendo las multiplicaciones, es más fácil con el conteo de signos negativos. Como la función nos dio positivo, eso significa que la gráfica está por arriba del eje X. Por arriba del eje X. Por arriba. Negativo por debajo, positivo por arriba. Ahora vamos a sustituir el valor del número de prueba que tomamos, que es menos 1, en la función acá. ¿Cuánto le da? 12. 12. Vamos a ver por 12 positivo, correcto. Es 12. Entonces la pareja aquí sería menos 1,12. Ahí lo tenemos, menos 1,12.
Vamos ahora a analizar el siguiente intervalo. Nuevamente le solicito un número de prueba en el intervalo entre 0 y 3. 2. 2. Listo. Entonces ahora ese 2 lo sustituimos por X, sigue siendo 2 positivo. 2 lo sustituimos por X y se lo sumamos a 4, 6 positivo. 2 menos 3 me da menos 1. Entonces, como cuento de que solo hay como solo cuento que hay un signo negativo y el 1 es impar, yo ya sé que el signo de la función acá es negativo sin necesidad de hacer esto. Más por más da más, por menos da menos. Me ahorro ese cálculo de signos ahí. Entonces, como la función es negativa, la gráfica va por debajo del eje X. Por debajo del eje X. Ahora vamos a sustituir ese 2 en la función y me ayudan, por favor, ¿cuánto da? Inge, yo ahí del número de prueba ¿Cuánto? utilicé el 1. ¿Cuánto? No, del número de prueba utilicé el 1, le digo. Ah, ya, bueno, pero alguien que haya utilizado el 2, ¿cuánto le da? Bueno, según a mí me da menos 12. Según yo me da menos 12. Ok, entonces en mi caso el número de prueba aquí es, el punto sobre la gráfica es 2, menos 12. Si ustedes tomaron 1, 1.5, 2.3, no se preocupen. El valor que sea que ustedes escojan, ese es el que van a graficar, porque ese punto solamente es para tener una idea de por dónde va a pasar la gráfica, ¿verdad? Eso es lo que hace nada más. Bien, antes de borrar esta parte de aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a poner esos intersectos por aquí. Para que no se me olviden al momento de hacer la gráfica. Ok, vamos avanzando. Entonces necesito ahora que me den un último número de prueba ya que esté contenido en el intervalo entre 3 a más infinito. 4. 4. Entonces, sustituimos ese 4 en cada uno de los 3 factores. Al sustituir el 4 por la X, nos queda siempre 4 positivo. El 4 más 4 son 8 positivo. Y el 4 menos 3 nos queda 1 positivo. Como en este caso no aparece ningún número, ningún signo negativo, por lo tanto yo ya sé que la función resultante es positiva. Y eso me dice entonces que si el signo de la función f de x es positivo, ¿por dónde va la gráfica? Por encima. Ok, por encima o como estamos usando aquí, por arriba. No importa tampoco eso. Por arriba del eje X. Por arriba del eje X. Ahora vamos a sustituir ese 4 en la función y me dicen por favor cuánto les da al sustituir el 4. 32. ¿A todos les da 32? Sí, ingeniero. 32. Bueno, entonces significa que la pareja para este es 4 para X y 32 para Y. Y aquí sí déjenme tomarle una captura a esto porque voy a necesitar esos datos para trazar la gráfica. Listo. Si no hay preguntas de aquí, lo borro para hacer la gráfica. Y si las tienen, ahorita que esté escrito ahí, es el momento. Vamos a ver al final. Tenemos 15 de ustedes por acá. Qué bueno. Voy a tomarles una pequeña captura aquí por mientras, si alguien quiere, ay, perdón.
Por mientras, si alguien quiere hacer... Ay, perdón. Ahí está. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí estamos. Bueno, entonces voy a borrar aquí para que podamos continuar y hacer el trazo de la gráfica de esa función. Ay, borré los intersectos, pero como anoté ahí con la captura, o si no, ustedes me ayudan. Entonces, vamos a realizar la gráfica en un plano cartesiano. Ahí. Y tenemos aquí que los valores de X, por ejemplo, yo tengo que el más grandecito de los valores es 4 en el lado positivo y menos 5 en el lado negativo. Eso significa que los puedo hacer en el eje X de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahí está de 1 en 1 en el eje X. Y en el eje Y tengo valores más grandes. Tengo hasta negativo 40 y hasta 32. Entonces ahí yo creo que vamos a usar valores de 10 en 10 sería, ¿verdad? O así como ustedes que tienen un poquito más de espacio en su cuaderno pueden usar valores de 5 en 5. Yo voy a usar de 10 en 10 por cuestiones de espacio. Entonces, 10, 20, 30, 40, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Yo creo que me alcanza con eso. Sí, ahí me alcanza. Ok, entonces vamos a empezar con el trazo de esa gráfica. Recuerden que lo primero que yo debo marcar en ese plano cartesiano son tanto los intersectos en X como el intersecto en Y. Entonces, por aquí dejé anotado que mis intersectos en X son 0, negativo 4 y 3. Negativo 4, 0 y 3. Y en el caso del intersecto en Y también es 0. Bueno, entonces ya tengo marcados mis 3 intersectos. Mejor dicho, mis 4 intersectos. Mis 3 intersectos en X y mi intersecto en Y. Lo que sigue a continuación es marcar los puntos sobre la gráfica. En este caso, el primer punto que tenemos es... recuerden que estos valores pueden cambiar, estos puntos pueden cambiar dependiendo el número de prueba que cada uno tomó. Pero el que sea que tome, siempre y cuando esté dentro del intervalo, va a servir para lo mismo. Entonces, el primero es menos 5 para X, menos 40 para Y. Menos 5 para X, menos 40 para Y. Ahí. El siguiente punto que tengo por aquí es menos 1 para X, 12 para Y. Menos 1 para X, 12 para Y. Menos 1 para X, 12 para Y. 2 para X, negativo 12 para Y. 2 para X, negativo 12 para Y. Y el último punto que tengo es 4 para X y 32 para Y. 4 para X, 4 para X y 32 para Y. Entonces yo ya sé que la gráfica obligatoriamente tiene que pasarme a través de esos puntos, ¿ves? Por fuerza tiene que pasar por ahí. Y si bien es cierto que yo podría hacerlo con bastante lógica y simplemente trazarla así, ¿verdad? Ahí, ¿ves? Con la forma que tiene. Sin embargo, a pesar de que yo lo puedo hacer así, a mí siempre me gusta ir siguiendo los detalles que fuimos obteniendo con el análisis de cada intervalo. Entonces voy a tratar de hacerlo así. Fíjense que aquí dice el primer punto
que el primer intervalo, perdón, que de menos infinito a menos 4, es decir, desde menos infinito hasta menos 4, desde menos infinito hasta menos 4, la gráfica está por debajo del eje X. Eso significa que la gráfica vendría aquí. Ingeniero. Dígame. Ay, disculpe que le interrumpa, pero yo creo que el punto de -1 y así les dio con el otro número de prueba. Con -1 me dio 12, acá. -1, 12. No le dio negativo 12. No, no me dio negativo 12. Me dio 12 positivo. Ah, bueno. Me dio 12, vamos a ver, aquí tengo el cálculo y me quedó -1. Sí, sí, ya. Un segundo, ¿verdad? Pero Okay, reviso solamente... y cualquier cosa lo corregimos, aunque a mí me dio 12. No, sí, ahí lo tengo, es que pensé que era el tercero. Bueno, entonces ya está el primer trazo de la gráfica que dice que va por debajo del eje X, y ahora en el segundo intervalo, que es de -4 a 0, tengo aquí en la conclusión del segundo intervalo que la gráfica va por arriba del eje X. Y en efecto, aquí está, ¿ves? Por arriba del eje X. Ahí puede ver usted que la parte esta, la gráfica va por arriba del eje X. Ahora sí, vamos al tercer intervalo, donde nosotros tomamos el número de prueba 2, se pudo haber tomado el número de prueba 1, no importa, ¿verdad? Y ahora dice que la gráfica va de 0 a 3 va por debajo del eje X. Entonces, trazo la gráfica aquí, por debajo del eje X. Por debajo del eje X. Observe cómo está por debajo. Ok, y cerramos el ejercicio tomando en consideración que de 3 en adelante, de 3 a más infinito, dice aquí la recta numérica que la gráfica debe ir por arriba del eje X. Entonces la seguimos pasando aquí por este punto. Que pase por el punto que tenemos acá. Y en ese caso, esa sería la gráfica de esa función polinomial ya terminada, ¿verdad? No sé si Ángel o cualquiera de los compañeros que está en la clase quiere preguntar algo. Algo que no le haya quedado claro. Sobre todo ahora de la gráfica, porque la tabla pues ya no la tenemos a la vista. ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Bueno, entonces, permítame. Entonces, no se me vayan a desconectar, por favor. Solo voy a terminar aquí la grabación.